Bien, vamos a comenzar. Buenos días a todas y todos. Ya no sé si es correcto decir siempre días, no. A todos nomás, ya no me acusarán de nada. Vamos a dar inicio a esta mesa verde. Nosotros, mientras esperamos que venga el viceministro, que como dice la expositora Carolina, él tiene ya información sobre la exposición, así que vendrá en cualquier momento. Tenemos la exposición de Transformación Rural, pensando el futuro de América Latina y el Caribe, que es una coautoría entre Carolina Trivelli y Julio Verdegué. Carolina es magíster en Economía Agraria y en Pennsylvania State University y economista de la Universidad Católica, y actualmente es investigadora principal de nuestra institución y ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social también. Nuestro otro comentarista, un comentarista será el viceministro. La ministra no está presente porque se ha ido a la reunión del Consejo de Ministros, reunión binacional con el presidente del Ecuador, como el único sitio donde puede llegar el presidente Tumbes. Ahí se ha ido la viceministra a la sesión del Consejo con el presidente ecuatoriano. Eso. Y atrás va la vicepresidenta corriendo. Gracias por llegar más bien a nuestro otro el comentarista en reemplazo de la ministra. Fabiola Muñoz es el viceministro del Ambiente, que es Gabriel Quijandría, que es un experto en asuntos ambientales y que dará paso a sus conocimientos en el comentario de la exposición. Y el otro comentarista también es de la casa, Carlos de los Ríos, que es economista de la Universidad del Pacífico y que ha estudiado también en Inglaterra un posgrado. Actualmente es investigador, ha sido investigador en GRADE y actualmente es parte del Instituto de Estudios Peruanos. Entonces, damos inicio, Carolina, a la exposición. Según la tradición aquí, tenemos hasta la 1, ¿no? Así que nos ajustaremos al tiempo. Gracias, Jaime, gracias a todos por su interés en la mesa. Antes de pasar a la presentación, les cuento un poquito de dónde sale este documento y cómo se gesta, ¿no? El año pasado, en octubre, la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe inició un proceso que llamó de reflexión regional, con la idea de generar insumos para renovar el debate sobre el desafío del desarrollo rural, sobre cómo repensar los procesos de transformación rural que se requieren para enfrentar el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Que trae unos desafíos y un conjunto de oportunidades distintas para enfrentar el tema del desarrollo rural. En este proceso de reflexión regional comenzó con una serie de pequeños grupos de ruralistas escogiendo temas que serían de interés, consultas con las oficinas de FAO, consultas con expertos, unas revisiones de literatura, y luego de ello se pidió a un conjunto de investigadores de la región hacer unos documentos cortos sobre distintos temas. Y hay hoy día publicados ya 34 documentos en la serie. Son documentos que buscan no ser excesivamente largos, sino más bien ir al punto y abrir un tema del debate, contribuir con algunas ideas a este debate. Y estos fueron revisados por pares, tuvieron un proceso de discusión cada uno, y a partir de los primeros 32 documentos, Julio y yo trabajamos en tomar insumos de estos 32 documentos para producir una suerte de síntesis, de propuesta integradora que ponga en perspectiva el conjunto de estos insumos. La serie está publicada, está en la página web de la FAO, se llama Serie 2030 Agricultura, Alimentación y Desarrollo Rural, y tiene hoy día los 32 documentos originales producidos por los autores, el documento de síntesis, y ya hemos agregado un documento número 34 hace un par de semanas,
y antes de fin de año habrán 2 documentos adicionales, ¿no? Entonces es una serie que va a seguirse alimentando. Esta serie y todo el proceso de reflexión que la ha acompañado ha involucrado a más de 100 personas que han participado como autores, como comentaristas, como revisores, ¿no? Entonces es un esfuerzo interesante de discusión también entre un conjunto de especialistas de bastantes disciplinas y con trayectorias bastante distintas, ¿no? Hay temas sociales, hay temas ambientales, hay temas ligados a los sistemas alimentarios. Entonces, les voy a presentar muy rápido como una pincelada del documento. El documento de síntesis, el overview no logró ser un documento corto, son como 100 y poco páginas, o sea que es ahí sí no pudimos hacerlo corto. Y el documento comienza y tiene una sección bastante extensa que consideramos que es una apuesta importante, es volver a discutir por qué nos importa lo rural, por qué lo rural es relevante para la discusión del desarrollo en América Latina, para concluir en realidad que sin lo rural es imposible que logremos avanzar en el desarrollo en esta región. Si realmente no logramos un proceso de desarrollo rural, la región nunca va a lograr avanzar en el desarrollo en cualquier forma que lo midamos. Por supuesto, siendo un documento auspiciado por la FAO, los ODS constituyen la forma en la que vamos a entender el desarrollo, que es además la forma a la cual los países de la región nos hemos comprometido, ¿no?, a avanzar en ese conjunto de objetivos. Para darles una idea de los 169 indicadores de seguimiento que tienen los ODS, 78% de ellos dependen en alguna medida de algo que suceda en lo rural y 20% de ellos dependen exclusivamente de lograr cambios en el mundo rural. Es decir, sin lo rural realmente va a ser muy difícil que podamos mostrar avances en estos indicadores de seguimiento de los ODS. Una segunda razón por la cual lo rural es sumamente importante es, por supuesto, porque es la mayor parte de América Latina, 90% del territorio de la región es rural, pero además es muy importante en términos poblacionales. Si bien las definiciones oficiales de los países estiman que la población rural para América Latina y el Caribe, con las definiciones oficiales de cada uno de los países, representa como el 19% de la población, cuando uno analiza funcionalmente, es decir, las personas que se dedican a actividades derivadas de lo rural, el porcentaje de población rural representa cerca del 40% de la población de América Latina y el Caribe. Y esto coincide con las estimaciones que uno hace si utiliza, por ejemplo, las definiciones de ruralidad de la OECD, ¿no? El porcentaje de población rural duplica el oficial. Entonces, es mucha más gente de la que las estadísticas oficiales de los países nos dicen. Es además un conjunto poblacional donde hay una sobrerepresentación de población con ascendencia indígena y afro, ¿no? Y eso lo hace además un grupo de particular interés. Y es un grupo poblacional en el cual, al igual que en el mundo urbano, se está dando un proceso de envejecimiento, pero también donde los jóvenes que habitan en el mundo rural enfrentan, ya acabó buena parte del bono demográfico, pero además enfrentan unos procesos de migración temprano hacia el mundo urbano, sea para conseguir continuar estudiando o para conseguir mejores oportunidades de empleo. Entonces, el porcentaje de jóvenes, más allá del cambio demográfico en la estructura etaria de la población rural, se disminuye porque hay estos procesos sustantivos de migración de jóvenes rurales. Pero lo rural es importante por mucho más que eso. Para comenzar, es vital para la sostenibilidad ambiental, no solo de lo rural, no solo de América Latina, sino del planeta, ¿no? En el documento en la serie hay un documento, hay un par de documentos sobre exclusivamente los temas ambientales que dan cuenta de cómo, a pesar de que nuestra contribución a la superficie global no es tan grande,
nuestra contribución a la biodiversidad es enorme, nuestra contribución también a la producción de gases de efecto invernadero también es enorme desde lo rural, y eso nos pone en una posición importante. Lo que suceda en lo rural en términos de sostenibilidad ambiental afecta no solo a los rurales, sino afecta a la sostenibilidad ambiental del planeta. Una cuarta razón por la cual lo rural es importante tiene que ver con que en lo rural es donde se produce el grueso de los alimentos para alimentar a la población. América Latina es un exportador neto de alimentos. En América Latina, en la parte rural de América Latina, se producen alimentos para alimentar, que podrían alimentar, cubrir las necesidades energéticas de 820 millones de habitantes, y en la región somos 600. ¿No? O sea, parte de, es verdad que América Latina sigue siendo una parte importante de la despensa alimentaria del planeta, y como veremos, la alimentación hoy día tiene otros desafíos distintos a los que habían cuando se hizo la Revolución Verde, donde lo que había que hacer era producir simplemente más alimento. Ahora necesitamos producir más alimentos y que estos sean saludables y además con menor impacto ambiental, ¿no? Entonces, facilísima la ecuación. Una quinta razón por la cual lo rural es importante es por su contribución a la economía y a los motores de crecimiento de los países de América Latina, ¿no? Cuando pensamos en lo rural, generalmente pensamos solamente en la agricultura, y la agricultura siendo muy importante, sobre todo para la producción de alimentos, y en algunos países para la generación de oferta exportable, sobre todo Brasil, Paraguay y Argentina. También en lo rural se encuentran otros motores de crecimiento. Las industrias extractivas están ubicadas en lo rural. La producción de energías, la tradicional y las energías limpias, se producen en el medio rural. Pero además hay actividades como las actividades forestales, el turismo, y hoy día una nueva oportunidad de mercados a partir de un uso distinto de los recursos naturales y ambientales. Y una última razón por la cual lo rural es particularmente importante es porque para cumplir con los objetivos sociales relacionados a cualquier propuesta de desarrollo que implican reducir o eliminar idealmente la pobreza y el hambre, lo rural es donde los indicadores de pobreza y hambre continúan siendo 2 o 3 veces mayor que los indicadores urbanos. Entonces, esta conjunción de actividades que suceden en lo rural tienen que ver con asegurar la alimentación, por supuesto, de la población rural, de las poblaciones urbanas de América Latina y el Caribe y del planeta, contribuir a la alimentación del planeta. Tienen que ver con asegurar la sostenibilidad de la vida en el planeta, pero además con las capacidades que tiene el entorno rural de contribuir a la generación de prosperidad para los pobladores rurales y su bienestar, pero también para las economías de los países de la región. Sin embargo, más allá de que lo rural nos reconozcamos que es importante, lo rural hoy día está siendo afectado, como todas las otras actividades en el planeta, por al menos 3 procesos que están en marcha y que podemos no hacer nada para tomarlos en cuenta y van a pasar igual y van a afectar igual al mundo rural, o podemos tratar de tomar ventaja de que están sucediendo para capitalizarlos en procesos de desarrollo rural. Y estos 3, en realidad en el documento se mencionan 5, 3 principales. Estos 3 motores de cambio que están sucediendo inevitablemente son, primero, el calentamiento global, que está alterando las condiciones de vida y producción en el mundo rural. Hay un documento que discute cuáles van a ser las consecuencias, un documento en la serie, cuáles son las consecuencias de que se eleve por encima de 2 grados la temperatura. Y realmente solo en los próximos 11 años 40% del territorio va a estar por encima de este límite, con lo cual las plantaciones de café se van a tener que desplazar, las plagas van a cambiar, y eso va a generar enormes desafíos y oportunidades para el mundo rural latinoamericano. Muchas islas del Caribe van a perder una parte importante de su territorio por la elevación del nivel del mar, ¿no? Y eso va a suceder. Un segundo motor de cambio importante es los cambios que se vienen dando en las dietas
que alimentan sobre todo a la población urbana y a la nueva clase media emergente, particularmente asiática, que tiene mucho poder de compra, pero que crecientemente está incorporando en sus decisiones de consumo también aspectos relacionados a la inocuidad, a la sostenibilidad y a la contribución de determinados alimentos. Es altamente probable que, por ejemplo, la demanda de frutas y vegetales y oleaginosas crezca sustantivamente en las próximas décadas, justamente producto de estos cambios en las dietas, que están orientados no solamente por las preferencias de los consumidores, sino por un conjunto de políticas que se hacen necesarias para asegurar que los problemas de sobrepeso y obesidad, que están creciendo rápidamente, incluso en las zonas rurales, no se traduzcan en mayores problemas de salud que tienen una consecuencia no solamente en la vida y productividad de los países, sino en los presupuestos. Y el tercer motor de cambio que nos parece que está cambiando la forma en la que tenemos que mirar las oportunidades y desafíos de lo rural es todo el proceso de digitalización, el conjunto de innovaciones tecnológicas que permiten hoy día desde hacer agricultura de precisión hasta ofrecer servicios de manera remota a la población rural para contribuir a mejorar sus condiciones de vida. Uno de los desafíos en este contexto en el que reconocemos la importancia de lo rural es también reconocer que estos tres procesos están pasando y van a seguir sucediendo y que constituyen una oportunidad para repensar cómo trabajamos en el mundo rural. Junto con estos dos, en el documento se mencionan además el cambio demográfico, del cual ya comenté, y también los cambios en las condiciones del comercio internacional, la preponderancia de China y las guerras comerciales que van a seguir sucediendo. En este contexto, lo que propone el documento es necesitamos pensar distinto la transformación que requiere el mundo rural. En los años 70, la transformación rural estaba totalmente orientada a lograr que se produzca más barato para alimentar a las clases trabajadoras urbanas y favorecer el proceso de industrialización. En los años 80, la transformación rural estaba orientada a favorecer los procesos de ganancia en competitividad para que el mundo rural pudiera participar en los mercados internacionales y tomar ventaja del comercio internacional. Pensamos hoy día que la transformación rural de este tiempo tiene que estar orientada a lograr una mayor inclusión social para asegurar el bienestar de la población que sigue viviendo y que necesitamos que siga viviendo en el entorno rural, que logre generar prosperidad. Por lo tanto, se requiere una transformación de la economía rural basada en un proceso de diversificación y tiene que ser sostenible ambientalmente y por lo tanto exige que se replanteen las formas en las que nos relacionamos con el medio ambiente, con los recursos naturales que hay en el mundo rural. ¿Cómo va a suceder esta transformación rural? Bueno, requiere un conjunto de esfuerzos, pero un esfuerzo sustantivo que se requiere es el comenzar a pensar esta transformación rural pensando en cuáles son los cambios institucionales que se tienen que dar para que esta transformación rural sea posible, para que aquel cambio, aquel proceso de desarrollo rural se traduzca en más inclusión, en más prosperidad y en más sostenibilidad. Y para eso el documento plantea 5 grandes áreas de cambio institucional. La primera es revalorizar lo rural como un cambio institucional. Esta idea la hemos discutido mucho en esta mesa de asegurarnos que somos conscientes, sobre todo los pobladores urbanos, de por qué es tan importante que tengamos un mundo rural y que el mundo rural con las características que tenemos, que los textos escolares enseñen a los niños y recojan lo que es el mundo rural desde muy temprano para que todo nuestro entendimiento del rol de lo rural permita un proceso de revalorización del mismo. Un segundo cambio institucional es que no hay liderazgo para promover esfuerzos de desarrollo rural. Esta es una vieja discusión también en esta mesa. Confiarnos en que los ministerios de agricultura tradicionales, líderes de la agenda rural, son los que van a ser capaces de liderar un proceso de cambio como este, es totalmente
absurdo. Hoy en día no se requiere una aproximación sectorial, se requieren o retomar la idea de las comisiones de alto nivel de desarrollo rural. Colombia ha avanzado mucho en eso con su misión rural, ¿no? O también generar estos procesos de cambio más en el entorno sectorial con la creación de ministerios de la alimentación o la transformación de ministerios de agricultura en ministerios de la agricultura y la alimentación para lograr poner la cadena completa desde lo urbano hasta lo rural, o lo que hay en varios países europeos, estas agencias de alimentación de alto nivel que son las que terminan siendo las líderes de la discusión sobre desarrollo rural. Claramente una tercera área de transformación, de cambio institucional para la transformación rural tiene que ver con una reorientación del gasto público que va hacia lo rural. El gasto público rural tiene una parte que viene sobre todo de los sectores sociales, de las transferencias, de los programas de apoyo, del tipo de inversiones que se hacen en el mundo rural, que requieren focalizarse en cómo avanzamos en lograr la inclusión, la prosperidad y la sostenibilidad, pero también una fuerte reorientación del gasto público agrícola, que aún en muchos países de América Latina, no necesariamente en el Perú, todavía siguen estando fuertemente concentrados en la entrega de subsidios privados en vez de en la provisión de bienes públicos, ¿no? Y eso todavía es un pendiente. Un cuarto eje de cambio institucional tiene que ver con volver a los territorios, con encontrar, reposicionar la discusión sobre política y estrategia territorial. No podemos seguir pensando que lo que se decide a nivel nacional se aplica de igual manera en cada territorio. Las peculiaridades y dinámicas territoriales en el mundo rural demuestran la necesidad de procesos mucho más adaptados al territorio y con principios rectores que a una recomendación de talla única que no le queda bien a todos los demás territorios. Y por supuesto, nuevos espacios que favorezcan nuevas coaliciones que permitan a los rurales participar en estos procesos de transformación desde sus propias preferencias y desde sus propias negociaciones, ¿no? Con esquemas nuevos de gobernanza. En resumen, lo que propone el documento es que pensemos en una nueva transformación rural con estos tres grandes ejes: inclusión social y ciudadanía, transformación de la economía rural y una nueva relación con el uso y cuidado de los recursos naturales, soportado en una institucionalidad distinta, que sea capaz de tomar ventaja de estos tres motores de cambio que mencionábamos: el cambio climático, el cambio hacia una alimentación más saludable y las nuevas tecnologías, con el fin de lograr, en primera instancia, por supuesto, el desarrollo rural, pero con ello contribuir al desarrollo de América Latina, a la salud y a la sostenibilidad de los habitantes de la región, y contribuir con ello a la sostenibilidad ambiental del planeta, ¿no? En ese orden de acciones. Para lograr esto, cada país tiene que ir generando sus propias reglas y sus propias políticas y sus propios objetivos. Y para eso el documento cierra con un conjunto de 8 dilemas en los que hay que situarnos. No es blanco-negro, pero hay que decidir efectivamente cuánto espacio y rol se quiere dar a la agricultura, a la alimentación y a lo rural en el futuro de América Latina, cuán ecológica se quiere que sea esta transición, qué tan saludable queremos que sea la apuesta por la alimentación, qué tanto vamos a apostar por procesos de diversificación productiva y económica en el mundo rural, cuánto vamos a apostar por procesos de innovación tecnológica y adopción, y por ende cuánto vamos a asegurar que esta sea posible y sea factible para los pobladores rurales que enfrentan serios rezagos en el acceso a estas nuevas tecnologías, en particular los más pobres, cuánto queremos pasar a un proceso de inclusión social rural versus que hayan algunos programas que alivian la pobreza en el mundo rural,
cuánto queremos o no discutir las desigualdades estructurales que afectan los territorios rurales y cuánto realmente estamos dispuestos a hacer de reforma institucional. Estos 8 dilemas lo que abren es un conjunto de decisiones que se han de traducir en el tipo de instituciones, liderazgos, recursos que este proceso de transformación rural requiere. Esta es, por supuesto, una propuesta genérica para toda América Latina y ahora lo que toca en realidad a los países es aterrizarlo en la realidad de nuestros países, identificar dónde como país nos queremos colocar en cada uno de estos dilemas para efectivamente discutir si es que seremos capaces o no de avanzar hacia una nueva institucionalidad que abra la puerta a un proceso de transformación rural que sí nos permita no solamente que lo rural desarrolle todo su potencial, contribuya al desarrollo de la región y logre mejores condiciones de bienestar para nosotros y para las generaciones futuras. El documento está en la web, en la serie 2030, junto con los otros 33 documentos que los invito a leer. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carolina. Ahora demos paso al viceministro, a Gabriel, para que haga sus comentarios durante 15 minutos, ¿no? Para no pasarnos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Sí, como decía Jaime, vengo en representación de la ministra que tuvo que ir al evento del Gabinete Binacional. La verdad que el documento que me pasaron anoche me ha encantado, porque además nos cae justo como anillo al dedo, y perdonen que voy a empezar con una discusión, si se quiere, in-house, que tiene que ver con el proceso que estamos llevando adelante, no conocido hasta ahora porque todavía sigue siendo un proceso interno, de discusión de la Política Nacional del Ambiente. O sea, hay una actualización de la Política Nacional del Ambiente que está siendo discutida con CEPLAN, y que hasta ahora está, sí, en este proceso embrionario de discusión interna, donde el viceministerio que yo tengo a cargo, que se llama Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, y eso, bueno, ¿qué cosa significa en términos concretos? En un ministerio que además no otorga ningún permiso y no tiene control sobre ningún recurso natural concreto, ¿no? Porque el bosque está a cargo del Ministerio de Agricultura a través del Servicio Forestal y los peces están a cargo de Produce a través del IMARPE o de las direcciones de Produce. O sea, o sea, hay un tema ahí de una crisis de identidad respecto. Bueno, el otro viceministerio del MINAM tiene la cosa un poco más clara y se ha definido alrededor del tema de los residuos sólidos y los temas de contaminación. Por más que los residuos sólidos son responsabilidad municipal, pero igual, o sea, como eso era un conjunto vacío, el MINAM lo agarró y esa es la línea de trabajo del Viceministerio de Gestión Ambiental. Este otro viceministerio, que tiene a su cargo los temas de cambio climático, de diversidad biológica, de ordenamiento territorial, de economía y financiamiento ambiental, es una especie de cajón desastre, en el cual, bueno, ¿cuál es tu línea? ¿Cuál es el hilo con el cual coses todas esas cosas, todas esas direcciones que tienes debajo? Ninguna de ellas, como repito, con control concreto sobre ningún recurso natural. Y en esa discusión, por ejemplo, nosotros nos planteamos ganar una primera batalla, la definición del problema de política pública, es decir, a ver, no entremos en la discusión del tema grande de si es la calidad ambiental o no sé qué, y finalmente la ganamos. Nos organizamos como viceministerio y dijimos, logramos que la definición, no sin mucha discusión, fuera el problema de política pública con el que lidia el ministerio, ya no solo el viceministerio, sino el ministerio, es la reducción de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas y que afectan el bienestar de las personas. Y eso de manera transversal, no solamente para el ámbito verde o rural, sino también para el ámbito urbano. Costó porque muchos decían, no, pero son los residuos sólidos, es la calidad del aire, ¿cómo entran estos temas? O sea, a ver, si uno tiene una mirada amplia sobre el concepto de ecosistema,
no necesita, o sea, el ecosistema no está solamente en el ámbito rural o en la zona verde, también está en el ámbito urbano, también está vinculado a los procesos que ocurren en las ciudades. Entonces, por ahí este es un concepto que puede acomodarnos a todos o acomodar las actividades y los trabajos de todos. Entonces, en la siguiente vuelta o en la siguiente iteración estamos en el encargo de, bueno, bajo ese mandato el Viceministerio de Recursos Naturales, ¿qué hace? O sea, ¿qué es lo que lo define? ¿Cuál es la identidad que debería tener o cómo lo resumes en una pantalla de PowerPoint? O sea, porque claro, algunos dicen, no, que el programa presupuestal 144, no sé qué, bueno, ¿saben qué? Nadie entiende eso. A mí personalmente me han venido a explicar 40 veces y yo, a ver, no me hagan perder el tiempo porque no entiendo lo que me están hablando de todas estas lógicas y todos estos modelos desarrollados pues entre los funcionarios del MEF y los funcionarios de las oficinas de planeamiento y presupuesto. Pónmelo en una pantalla, en un gráfico que me pueda ver cómo conecto yo todos estos temas que tengo a cargo. Y estamos en esa discusión y en realidad, o sea, cuando he visto el documento se los he enviado a todos mis directores y he dicho, a ver, varias de las líneas de trabajo que están acá son las que nos permitirían ir definiendo esta identidad. O sea, es por acá por donde tenemos que empezar a ver qué es lo que hace específicamente un viceministerio de este tipo. Un viceministerio que además en la discusión interna está identificado muy claramente con, ya, tú eres el lado rural del ministerio, el otro es el lado más urbano, lo cual no es completamente cierto. Los temas de cambio climático, los temas de diversidad biológica cruzan también al ámbito urbano, pero bueno, sí, en realidad nuestro mandato está más cargado hacia el lado más rural, ¿no? Nuestro mandato y el mandato además de las instituciones adscritas que son las que coordinan más cerca con nosotros, que es el caso del CERNAM, que es el caso del CENAMI, que es el caso del Instituto de Investigación de Glaciares y Montañas y el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, ¿no? Los otros adscritos coordinan más con el otro viceministerio. Pero, o sea, por ahí ya hay un tema, o sea, un beneficio de ser parte de este debate y ver, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para incorporar estos temas de manera transversal y de manera explícita, ¿no? Y claro, y varios de los temas planteados ahí sobre todo este tema del nuevo relacionamiento con los recursos naturales, o sea, cómo establecer un nuevo relacionamiento de la base, con la base de recursos naturales es fundamental. Y en el caso peruano, sobre todo, el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país son rurales, porque están asociadas o a pérdida de cobertura forestal o a agricultura. Ahí está el 50% en un lado y el 20% en el otro. Entonces, por más que digamos, bueno, somos un emisor marginal en términos del concierto mundial, sí, pero el 50% de las emisiones de gas de efecto invernadero, o sea, las que vienen de pérdida de bosque, no generan ningún valor asociado, porque las que vienen de consumo energético están asociadas al crecimiento del PBI, o sea, el PBI crece por mayor consumo de energía y yo tengo emisiones asociadas a eso. Las de bosques son vacías, o sea, son emisiones en las cuales yo destruyo el bosque y además emito. Entonces, esas son emisiones que nosotros como país no deberíamos darnos el lujo de seguir teniendo, por más que representen 0.1% del problema a nivel global, o sea, no representan nada, pero hay una oportunidad ahí grande de mejora que creo que está asociada además a oportunidades. Todo este proceso que existe a nivel de la toma de conciencia a nivel mundial sobre la huella ambiental de la producción, es real, o sea, está ocurriendo en concreto, está teniendo consecuencias sobre la toma de decisiones del consumidor. O sea, en este momento un millennial tomándose un café en Nueva York está pensando, ¿y esto cuántos arbolitos costó en la Amazonía o en el Congo o en algún lado en Indonesia? O el chocolate que se come en la noche igual. Entonces,
esas tendencias están ocurriendo claramente y el tema es, o sea, estamos respondiendo a eso y lo estamos haciendo además de manera adecuada, de manera equilibrada, porque la expectativa a nivel mundial en muchos casos es, sí, claro, corten la deforestación, verdeen toda la producción de café, toda la producción de cacao. Pero eso implica pues decisiones que son complicadas, porque cuando yo como tomador de decisión, como gobierno digo, sí, quiero meterme en los esquemas estos de cero deforestación, el mensaje que no estoy dando de manera explícita, pero sí por debajo es, oye, productor agrario, esa forma en que te ganaste la vida históricamente ya no es válida. ¿Ya? O sea, eso de tumbar bosque para sembrar café, para sembrar cacao, ya no es válido porque el mercado global lo está diciendo. Y yo estoy asumiendo compromisos ahí en Nueva York cuando voy y firmo las declaraciones de bosques que dicen que tú ya no vas a poder producir así. El tema es, tu Estado, estás respondiendo a ese reto nuevo que le estás generando a alguien que además no se ha beneficiado mucho del estilo anterior de producción, porque no le permitió salir de la pobreza. Ya está sufriendo los efectos del cambio climático y si no tomo medidas, además le voy a cargar el costo de la transición verde. ¿No? O sea, porque y ahí hay una discusión grande, por ejemplo, en el ámbito de la Convención de Cambio Climático, por ejemplo, y que lo estaba empezando a plantear, por ejemplo, yo estaba la semana pasada en el Vaticano, la gente del Vaticano en el marco de Laudato Si, dicen, a ver, ¿quién va a pagar el costo de verdear todo esto? ¿Va a ser la ciudad, van a ser los que tienen poder o se lo vamos a cargar a los pobres nuevamente? Y ahí creo que hay una discusión bien interesante que llevar adelante, o sea, cómo la planteamos desde los diferentes áreas o desde los diferentes mandatos que tenemos los sectores que estamos metidos en el ámbito rural. Y ahí hay muchos temas, ¿no? Muchos instrumentos planteados, empezando por el lado nuestro, un montón de cosas. Los compromisos, las NDCs, ¿no? Los compromisos nacionalmente determinados para cumplir con el Acuerdo de París, muchos de ellos, o sea, la gran mayoría de ellos asociados al ámbito rural, porque están vinculados a los temas de agua, a los temas agrícolas, a los temas de bosques. ¿Qué tan presentes están en la agenda de los ministerios? En la agenda de los ministerios que tienen control sobre los recursos o que otorgan control sobre los recursos. Yo diría que en el Perú, porque ahí hay toda una discusión acerca de el 30% de reducción de emisiones, ¿es ambicioso o no es ambicioso? Yo creo que es una discusión que podemos tener. Lo que sí hay que destacar es que en el Perú tenemos unas NDCs o compromisos bastante más alineados con el mainstream y con lo que está planteado como política desde los ministerios que otros países. Hay otros países que plantean 50% de reducción de emisiones, 60% de reducción de emisiones, pero cuando vas a ver qué medidas concretas y están en el presupuesto o pensadas en el presupuesto del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Energía y Minas o el de la Pesquería, no, o sea, están ahí como, sí, buenas ideas. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho aquí ha estado más enfocado en eso, o sea, cómo le doy realidad. Después discutamos si es que hay espacio para aumentar eso, para ir más arriba. Yo creo que sí, o sea, personalmente creo que sí, creo que con una movida política del Ministerio de Energía y Minas podríamos ir a 50% de reducción de emisiones sin ningún problema, pero ya, eso todavía requiere algún convencimiento adicional sobre el tema de las energías renovables y todo eso, ¿no? Pues, señales buenas son, bueno, la próxima semana hay un evento inmenso sobre el tema de energía solar, aquí, una reunión global, no sé, pues que hace unos años hubiese sido impensada, ¿no? Pero bueno, por ahí hay tema. Otros de los instrumentos son el tema, por ejemplo, de las áreas protegidas. ¿En qué medida las áreas protegidas tienen que ser incorporadas además como parte de una mirada más territorial? Y también como proveedoras no solamente de servicios de conservación, sino de bienestar concreto a la población. O sea, ¿en qué medida hago además que las poblaciones que viven en el ámbito cercano, en el ámbito de influencia de las áreas protegidas, las defiendan concretamente porque les encuentran alguna finalidad?
que va más allá de proteger pues, cosas muy etéreas pues, como los servicios ecosistémicos. O sea, ¿en qué medida me beneficio yo de manera concreta? Este año, por ejemplo, el premio ecuatorial que otorgan el PNUD, se premiaron 22 iniciativas, 4 de ellas peruanas, y todas vinculadas al ámbito amazónico, 3 de ellas vinculadas a áreas protegidas, o sea, con comunidades nativas, o sea, yendo a decir, oye, el área protegida me sirve, el área protegida tiene valor para mí, me genera beneficios concretos en términos, o sea, el café ganador en el concurso que ha habido este año del Salón del Café, es un café que viene de zona de amortiguamiento de área protegida. Que claramente, no claramente, bueno, eso hay que demostrarlo todavía con evidencia, pero probablemente se beneficia de servicios ecosistémicos producidos en el área de conservación que hacen que tenga una mejor calidad o, no sé, una mejor sostenibilidad en el largo plazo. Eso creo que hay que hacerlo más evidente. Finalmente, creo que hay un tema planteado aquí en lo que tiene que ver con la generación de ciertas condiciones habilitantes. ¿En qué medida estamos pudiendo responder a temas complicados como de la digitalización y todo? Creo que hay un tema que hay que ver cómo entrarle rápido, porque no ha tenido un debate suficientemente abierto. Y esto es el tema de la infraestructura, ¿no? O sea, el Plan Nacional de Infraestructura que se ha publicado y que tiene, o sea, yo creo que es un primer avance interesante en términos de generar esta mirada un poco más territorial acerca de las agregaciones de proyectos de infraestructura que podrían generarte cambios reales en la tendencia, pero ya puestos en el territorio, a diferencia de lo que hubo pues a inicios de los 2000, donde la carretera interoceánica, el proyecto o sea, cada uno suelto y sin conexión con la agenda de otros ministerios. Yo en esa época trabajaba en CONAM y me tocó ir a hablar pues con gente del Ministerio de Salud. Oye, ¿cuál es la previsión que tienen de presupuesto para postas o en la zona de la carretera interoceánica? ¿Qué? Pues es un proyecto del Ministerio de Transportes. Sí, pues, pero eso lo que va a hacer es que la gente se mueva a un sitio en el cual tú tienes que estar, y lo mismo hicimos esa consulta con el Ministerio del Interior y las comisarías, la gente se va a mover y no solamente la gente buena, también la gente mala se va a ir al otro lado, o sea, tú estás previendo cosas, no había esa mirada. Pero, por ejemplo, uno mira el plan y ve que está todo concentrado mirando hacia el Pacífico. ¿Cuál es la solución que le estamos planteando al ámbito amazónico y a la zona de bosques? Ahí está la hidrovía amazónica, que tiene puesto 1.000.000 de cuestionamientos, pero bueno, ¿qué otra cosa más? Con eso resuelves el problema de articulación territorial y de generación de incorporación de la selva o del ámbito amazónico al proceso de desarrollo nacional. Yo creo que no es suficiente. Creo que además hay que llevar unas discusiones, la discusión a otro nivel, ¿no? O sea, en el caso de la hidrovía estamos planteando el dragado, que yo creo que es la medida enésima como la primera, ¿no? O sea, hay 1.000 cosas que hacer antes que empezar a dragar los ríos. O sea, hay que señalizar, hay que mejorar la navegabilidad, hay que tratar temas de informalidad en los servicios de transporte. O sea, todo eso habría que hacer antes, y cuando lleguemos al punto en el cual ya la escala del movimiento es tal que ya draguemos pues, pero eso podría ocurrir en 30 años o ser necesario en 40 años, no ahorita. O sea, creo que por ahí, disculpen si he sido un poco desordenado, hay retos grandes que desde el lado nuestro o sea, tenemos claro que tenemos que abordar, pero nos gustaría hacerlo acompañado. Gracias, Gabriel. Interesante, porque a la propuesta hecha por Carolina, tu esfuerzo de convertir esto en parte de política pública resulta vital, ¿no? Carlos, tienes ahora la palabra. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, Carolina, por invitarme acá a comentar un poco este documento. Lo primero que quería resaltar es que me pareció, al igual que Gabriel, o sea, cuando lo leí me pareció bien interesante,
no solamente porque esto es en verdad un esfuerzo importante y grande, sino también por la urgencia y la necesidad de tener un documento de esta naturaleza a la luz de estos importantes cambios que efectivamente se están dando en mayor o en menor medida en nuestros distintos países, pero se están dando y se vienen con mucho más fuerza. En ese sentido me parece que es pertinente hablar de esta idea de transformación rural que se viene además con factores totalmente exógenos, ¿no? O sea, son cosas que van a venir sí o sí y no hay en verdad nada que podamos hacer al respecto. Y ahí me parece bien interesante la propuesta del documento en general, que es, oye, abracemos un poco estos cambios que se vienen y miremos cuáles son las oportunidades, qué podemos nosotros aprovechar de esto. Y eso, que por supuesto que supone grandes retos, ha sido también, me parece, tomado con mucha claridad, la necesidad de que existan estos acuerdos. Ya estábamos escuchando un poco, Gabriel, de lo difícil que es lograr acuerdos en un viceministerio para ver exactamente lo que puede hacer y cómo lo puede hacer. Cómo nosotros pensamos así la agricultura, la alimentación, el desarrollo rural, y cómo logramos articular a todos estos actores, no solamente a nivel de la parte más alta de la política, sino cómo también estos van a conversar con la sociedad civil y el productor mismo. Me gustó mucho el ejercicio que hiciste con los productores, que claro, en verdad ahora la demanda es que sean mucho más verdes, pero ¿qué le estamos dando a cambio? ¿Estamos haciendo algo al respecto también? Más bien son más exigencias, que en muchos casos hemos visto también que requieren de mucho más mano de obra, en algunos casos mayor inversión, con no necesariamente mayores retornos. Entonces es un espacio bastante complejo y es una navegada muy, me parece, difícil, un gran reto en todo caso, pero que es un reto que es bastante urgente y que sí creo que es algo que es visible y claro también desde el sector público. Lo que falta es una organización mucho más clara y poder articular estos esfuerzos de una mejor manera. La entrada de esta idea de motores de cambio y la identificación de estos tres elementos centrales, porque bueno, son centrales en la medida en que me parece que son las cosas que son más difíciles de ver. Yo en verdad también añadiría ahí a lo de la juventud y la pirámide demográfica, porque me parece que sí es bien importante. El envejecimiento de la agricultura o del espacio rural en general, para salir de la agricultura, es bastante fuerte y ese bono se perdió. ¿Y qué es lo que se viene? Y ahí el documento toca en distintos momentos el rol de la juventud. Pero ¿qué hacer con esta juventud? Ya podemos entender el rol de la juventud en el espacio rural, pero ¿cómo hacemos para llamarlos a que sigan en este espacio y logren hacer el desarrollo allí mismo? Y eso es un elemento también bastante difícil. Bueno, en América Latina los jóvenes no quieren saber nada de la agricultura. Los jóvenes prácticamente huyen de la agricultura de alguna manera, no solamente, digamos, alimentados por sus propios padres, sino también en el colegio. Acabamos de hacer un pequeño estudio en algunas escuelas en Piura y en Ayacucho, donde el discurso es clarísimo. Todos son de hogares que vienen de la agricultura, todos quieren que sus hijos se vayan corriendo lo más lejos posible que pueda haber. El 80% de estos niños, en nuestro caso, querían salir del entorno donde estaban y no pensaban volver más de la mitad. Entonces, es un tema bastante importante y los jóvenes encontrarían un atractivo importante en el espacio rural, en tanto les brinda las oportunidades que se necesitan. Y creo que en ese sentido el documento hace una muy buena descripción de cuáles son estos puntos en los cuales, o cuáles son estas líneas de acción a las cuales, digamos, deberíamos de apostar. Sí me parece también, quizás un poco desordenado, pero en la idea esta de lograr los acuerdos, el documento hay una parte en el inicio del documento donde habla un poquito de la historia de las transformaciones rurales en América Latina y menciona también
esta idea de transformación trunca en América Latina. Y yo no estoy seguro de llamarle trunca, pero sí de que es una transformación que no se dio en la medida y en la magnitud de lo que se pudo dar en otros continentes. Y el documento también se pregunta por qué no se llegó a hacer esta transformación, no se llegó a completar la transformación de alguna manera. Y hay dos elementos estructurales que son fundamentales, ¿no? Las desigualdades que son persistentes y que ya acá en el instituto las hemos estudiado bastante y que somos muy conscientes de lo grandes que son, de cómo se repiten, cómo se replican, y que si bien ha habido ciertas reducciones, igual la brecha es inmensa. Y el otro gran elemento es el bajo nivel de institucionalidad. Entonces estas dos cosas ya las hemos visto históricamente y son dos cosas que a la vez se plantean como los grandes retos para el futuro. Estamos cambiando los escenarios, estamos teniendo, digamos, un camino hacia el cual no sabemos muy bien a dónde se va a dirigir estas transformaciones, pero lo que sí sabemos es que se van a dar y no sé hasta qué punto, si es que no se hacen acciones concretas, en particular a nivel de la institucionalidad, que creo que es clave para este tema de la reducción de las desigualdades, de las inclusiones y demás, podamos nosotros abrazar este cambio de una manera exitosa. Y creo que de hacerlo de la mejor manera posible, porque cada país va a tener también sus propias formas de responder a eso en función de sus propias realidades, de allí parte cuál va a ser el nivel de aprovechamiento de las oportunidades que también nos traen estas grandes transformaciones. Entonces el reto es bastante grande y es bastante complejo porque además es un reto que a nosotros nos caracteriza, o sea, a la región la caracteriza y a nuestro país en particular lo caracteriza tener una institucionalidad débil. Y lo que me gustó del documento también es, digamos, para no hablar de estos espacios de acuerdos tan locales, haber podido encontrar en estos objetivos de desarrollo sostenible una especie de acuerdo macro a nivel general que nos permite una mirada que puede ser más o menos estándar, digamos, a nivel, digamos, de gobierno, quizás, incluso de gobiernos nacionales y quizás en algunos casos de gobiernos regionales. El gran reto está en cómo se articulan estos y cómo llegar a bajar hasta el mismo poblador rural para llegar a estos grandes acuerdos. Otro de los elementos que a mí me han parecido particularmente interesantes es ver cómo el tema tecnológico ha entrado en el campo de una manera bastante fuerte. O sea, el ejemplo en algunos países de África con el uso de tecnologías de información, el uso de los teléfonos para tener información, el uso de los teléfonos que ni siquiera tienen que ser super smartphones para poder acceder a un crédito inmediato, chiquito y directo, es fundamental. Hay una oportunidad muy grande. Los países africanos han podido capitalizar esa oportunidad de una manera muy grande, muy importante, y es ahí, por ejemplo, un espacio bien grande que tenemos en nuestro país para eso. Pero sí es fundamental pensar en cuál es la infraestructura que tenemos para lograr eso. Y ahí es parte de esta gran descripción de las brechas que existen. No hay todo un capítulo entero dedicado a poder ver cuáles son estas brechas en el documento, que me parece que son bien importantes y que requieren también de una decisión política articulada para que no sean esfuerzos separados de una región hace una cosa, la otra hace otra, sino más bien dentro de un plan un poco más estructurado que permita aprovechar los esfuerzos de un presupuesto que incluso es limitado. Y ahí es, dentro de esta idea de institucionalidad que plantea el documento, creo que hay dos elementos que a mí me llamaron mucho la atención y que creo que es una cosa que, digamos, también la hemos dejado muy descuidada, y como mencionó Carolina, sí es algo que se ha visto mucho en el instituto, se ha trabajado mucho en el instituto, pero esta revalorización cultural del mundo rural es fundamental. Si es que nosotros no reconocemos una igualdad, no reconocemos el valor que el sector rural nos ofrece, de manera además absolutamente directa, o sea, no es una cuestión de, mira, sí hay que darle valor folclórico, sino es un valor real, importante para los objetivos de desarrollo que nos planteamos. Y ese es un elemento que me parece que no
no es menor, quizás es la piedra angular de lo que podría significar tener, digamos, una estructura institucional un poco más sólida, porque parte de allí. Ya está, por ejemplo, la discusión entre si lo que nosotros queremos es básicamente programas sociales de alivio de la pobreza, queremos hasta qué punto estamos pensando en más bien buscar programas que busquen la inclusión. Y ahí en esas tensiones, creo que por eso es que me gustó mucho también la idea esta de plantear disyuntivas y no recomendaciones de política, hay que hacer A, B, C, D, sino más bien, mira, estos son unos espacios, 8 espacios que a juicio de los autores son importantes, y dentro de estos 8 espacios hay un degradé de posibilidades, y cada país deberá jugar a entender cuál es su propia realidad y ver hasta qué punto pueden o no pueden tocar estos, digamos, avanzar en tomar acción sobre estos temas. En general, me parece que es un documento que, si bien recoge, digamos, perspectivas para toda la región, para nuestro país se adapta de una manera bastante especial y particular. Creo que es bien, me parece súper importante que el documento abrace también la lógica que va, o sea, esta idea de salirte de solamente rural y hablar un poco de agricultura o de empleo rural no agrícola, sino también tocar de manera directa y frontal el tema forestal y el tema de los recursos en la Amazonía, que normalmente han pasado también un poco desapercibidos en esta mesa y en los estudios que nosotros hacemos, y en verdad es un espacio importantísimo, de gran valor, y que no podemos descuidar. Son probablemente los más alejados, los que menos accesibilidad desde al menos esta zona tienen, y cuyo aporte al desarrollo sostenible es fundamental. Creo que con eso termino. Vuelvo a agradecer, me parece súper rico y refrescante haber podido leer el documento, que me parece que tiene entradas muy distintas, y me gustó eso bastante. O sea que, bueno, gracias. Gracias, Carlos. Vamos ahora a ceder el uso de la palabra a quien quiera intervenir. Levanten la mano y el micrófono circulará. Han quedado todos aniquilados por... Yo quería consultar si en el tema de los motores de cambio, específicamente en los cambios del sistema alimentario, se había considerado no solamente los cambios en los tipos de demanda de alimentos, sino en la estructura de ese mercado global, especialmente en la existencia de corporaciones, agroindustrias, y cómo a nivel local o a nivel de cada país esto se expresa en una serie de desigualdades, ¿no? Que sí se ha trabajado en varios documentos, no solamente en distribución de subsidios, como sí lo has mencionado, sino en distribución de activos como tierra y agua, especialmente en países de América Latina que no han tenido reformas agrarias tan radicales, Centroamérica, por ejemplo, donde los niveles de desigualdad de activos son bastante altas, ¿no? Y cómo eso no solamente supone oportunidades, que efectivamente las supone también, sino desafíos de combatir desigualdad muy grandes para el desarrollo rural. Aquí. Bueno, muchas gracias. Yo tenía una consulta, ¿no? Yo creo que un mensaje muy potente, ¿no?, que emerge del documento es, digamos, la necesidad de pensar una convergencia entre toda la familia de políticas y programas de superación de la pobreza, lucha contra la pobreza, como digamos, podemos llamarlo de varias maneras, con los programas de conservación ambiental, ¿no? Y hay algunas experiencias con el Programa Nacional de Bosques que de alguna manera tienden ese puente, aunque no necesariamente desde un punto desde pobreza. Entonces, quería un poco sus reacciones, cómo poder avanzar en esa convergencia, ¿no? Gracias. Aquí al frente. Gracias. Bueno, sumamente interesante. Ya la había escuchado, y he leído el documento además.
con mucho interés, además forma parte del acervo de la institución en la que estoy, la FAO. Pero quería nada más mencionar 3 cositas muy puntuales, hacerles como preguntas a Carolina, ¿no? Me parece bien interesante lo de la institucionalidad, ¿no? Y realmente en el país, y además Carolina trabajó esto, un análisis de lo que fue en su momento la Estrategia Nacional de Desarrollo Rural, ¿recuerdas? Ahí hubo un grupo de trabajo auspiciado en la CAN, etcétera, que estuvo dándole vueltas para tratar de actualizar esto. No, esta estrategia nunca avanzó, se quedó como un documento normativo más. La razón de esto, yo creo que fundamentalmente porque no había una estructura institucional de soporte clara, ¿no? Se formó una comisión y tal, pero bueno. Y yo creo que lo que nos has expuesto hace como nuevamente repensar, ¿no? En el país cuál puede ser la institucionalidad adecuada o cuál puede ser, para llamarlo de alguna manera, la gobernanza del desarrollo rural en el Perú, ¿no? Y me parece que eso desafía, digamos, esta organización sectorial de toda la vida, ¿no? Y eso lo ha expresado Gabriel con claridad, digamos. Y creo que el punto clave, que eso sí no ha sido abordado, en fin, en la exposición rápida que se ha hecho, es el tema de la asignación de los recursos, ¿no? Yo creo que es la clave, ¿no? Los recursos están pensados para una asignación estrictamente sectorial. No hay manera de avanzar, ni siquiera con los programas presupuestales y otras cosas, porque están asignados de esa manera, digamos, ¿no es cierto? Y además, como tú dices, ni se entienden, ¿no? Entonces creo que por ese lado volver a poner en la agenda, ¿no? A partir de esta idea de la transformación rural, una institucionalidad intersectorial que incorpore no solamente al sector público, sino, en fin, a la academia, a la sociedad civil, etcétera, es sumamente importante. Lo segundo es que sobre la tecnología, ¿no? La tecnología en el campo. Yo me he sorprendido, por ejemplo, de saber que por boca de la GAP y otras organizaciones que están vinculadas a la industria de agroexportación, lo avanzado que está el Perú en materia de agricultura de precisión y uso de tecnología de punta. Tecnología que incluso ya es peruana porque ha sido adaptada para las necesidades del país. Y en el marco de la OCDE, el Perú, digamos, este sector, ¿no? de industria de agroexportación está dando cooperación a países que tienen desafíos similares, por ejemplo, en el Medio Oriente, ¿no? Que también es una agricultura al desierto, etcétera. Y entonces, yo creo que algo que habría que explorar es cómo se transfiere, cómo transita, digamos, un avance tecnológico tan importante, pero que ocupa solamente el 4% del área cultivable, digamos, ¿no es cierto?, del país, a la agricultura masiva, que es la agricultura andina, amazónica, familiar, etcétera, ¿no? Y solamente digamos, una publicidad, porque se mencionó las implicancias del cambio climático en los cultivos. Con MINAMP y CENAMIT se trabajaba un proyecto que se llamó AMICAF, que no ha tenido mayor difusión, pero que justamente es un estudio que proyecta tendencias del cambio climático en cultivos que están vinculados a la seguridad alimentaria en determinadas regiones, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, no ha tenido mayor difusión, repito, se hizo acá y en Filipinas, pero creo que eso vale la pena revisarlo, se puede actualizar. CENAMI tiene toda la data, ¿no? De modo que ahí lo dejo. Gracias. Gracias también por la invitación. Yo sí me disculpo, no he podido leer por 50 cosas del estudio y tengo la información que nos pasó FAO, pero quizás una primera reacción frente a lo que ha presentado Carolina, algunos temas que me parecen más de vacío, ¿no? La preocupación por la economía oscura, narcotráfico, tal ilegal, minería ilegal. Yo me temo que no es solamente un tema de ilegalidad, delincuencia, sino un tema también de cómo muchas economías rurales están sostenidas en eso, son viables por eso. Si no, explíqueme pues cómo cada día crece más San Pancho, cómo crece más estuve ahora último en San Lorenzo,
Uno va a la parte norte también igual, ¿no? Diría que hay un tema que es un gran reto, ¿no? Porque si no, incluso jóvenes, claro, hay una visión de que los jóvenes te dicen yo me voy, pero si tú miras después bien, muchos jóvenes no se van, o sea, se quedan, no, se salen de su punto inicial, pero se van al punto siguiente, que es la ciudad casi rural, ¿no? Entonces, yo diría que hay un tema que tenemos que explorar mucho, porque si no, también las viabilidades y todo se quedan cortas, ¿no? Y tenemos que dar soluciones, pues, porque eso, en la medida que no hay una oportunidad económica clara, la ilegalidad, la informalidad van a seguir, o sea, no es un problema solamente de más policías, más leyes, ¿no? Ahora, yo lo digo también otro tema, y es lo que sí me preocupa también es el tema, esa distinción entre lo rural y lo urbano. ¿Ya? A ver, Iquitos, ¿qué cosa es? ¿Rural o urbano? 800.000 habitantes, 1 millón en 5 años más, ¿no? En plena Amazonía, ciudad mediterránea y todo. Uno va digamos, a San Lorenzo igual. Ha pasado creo de 10.000 hasta en 40.000, una cosa así. Entonces, las ciudades crecen también dentro del mundo rural. Y entonces ahí la catalogación entre lo urbano y lo rural, creo que es una franja todavía que quizás más la entendemos porque, digamos, cuando hablamos de ciudades hablamos de costa, digamos, ¿no? Entonces, por ahí entendemos que ahí están los problemas, que el agua, etcétera, pero no miramos eso también hacia el otro lado, ¿no? Y ahí creo que hay también un gran tema porque hay varias demandas, servicios, oportunidades, ¿no? Y procesos. Además que, como decía el profesor Webb también, o sea, son realidades de que esas ciudades están funcionando, siguen creciendo, las ciudades intermedias, todo, y el problema es la pregunta, hay viabilidades, pero ¿las estamos viendo bien? ¿O las estamos observando? ¿No? Ahí lo dejo porque es un tema. Y una tercera cosa es, en los retos, bueno, creo que es por Chile o no sé qué tanto, pero todo el mundo empieza a hablar ahora del tema de participación, sociedad civil, con más fuerza, ¿no? Y viabilidades, además, claro, hay un tema, por ejemplo, incluso 2 ideas. Una, cuando hablamos de institucionalidad, ¿de qué estamos hablando finalmente? Yo me temo que es el tema de modelos, finalmente, ¿no? Bueno, institucional lo vemos como el tema de que si funcionan o no el Estado, los servicios, ¿no? Las formas como nos representamos todos, pero al final lo que voy a decir es un poco, quizás la preocupación es si finalmente todas estas cosas que intentamos hacer bien, hacia qué opción, qué tipo de Estado, qué tipo de sistema apostamos, hemos tratado de apostar. Yo creo que es muy nebuloso eso en el país, ¿no? Y que tengamos políticos de la calidad que tenemos también está muy atado a eso. O sea, ¿quién tiene claro, digamos, qué tipo de Estado, qué tipo de Congreso fue? ¿No? Lo que era claro para algunos era que el Congreso para conseguir plata, digamos, y otros ciertamente para hacer buena política, pero en fin, ¿no? Y el otro tema que me preocupa es que, digamos, hay salidas o hay retos que tenemos grandes que tenemos que hacer en conjunto, no solamente el Estado, sino también los ciudadanos. Y un reto típico de eso es el cambio climático. Yo creo que el tema no se resuelve con millones más o millones menos, ¿no? Se resuelve con cultura, ¿no? Con cultura, porque efectivamente, o sea, si seguimos pensando que el tema es, no sé, pues tiene que haber consumo verde, digamos, ¿no es cierto?, que es la salida, pero sin embargo en el país la tendencia dice claramente que lo que se ha impuesto es el consumo marrón, digamos, todo lo que es chatarra, ¿no? Y eso es transversal, de arriba abajo. Entonces, cosas como esas, y por otro lado también de actitudes de colaboración. Una cosa, Gabriel, o sea, por ejemplo, yo estoy en la Comisión sobre el Cambio Climático, hemos estado conversando el tema de los CNS. Y se ha pedido, ¿ya? Me parece muy bacán las cientos y tantas recomendaciones que hay, pero eso se han hecho en laboratorio, ¿ya? Y lo hemos hecho sucesivamente, y la misma gente que va de sociedad e industria, de hecho,
por favor, lo que queremos es que se ponga aquí en blanco y negro y testeemos, porque hay cosas que pueden ser muy interesantes, pero cambiar eso, ¿no? Gracias. Mira, yo tengo dos preguntas rapiditas. La primera es, si es que ustedes ven que existe la posibilidad de que haya una migración urbana a lo rural, porque tomando en cuenta esta segunda tendencia de cambios en los sistemas de alimentación, creo que está muy vinculada también a un cambio en el estilo de vida, ¿no? Entonces pronto los millennials van a buscar un estilo de vida más parecido a lo rural, pero mi pregunta es si eso es algo anecdótico o puede ser una tendencia. Y la segunda, sobre las innovaciones tecnológicas y el impacto sobre lo rural, que el documento de alguna manera ve lo positivo y lo negativo. ¿Ustedes han visto algún país que esté tomando medidas para enfrentar lo negativo que puede traer sobre lo rural? Porque queda bastante tiempo. No hay preguntas, le damos la palabra. Gracias por las preguntas. A ver, algunos comentarios. El documento tiene un montón de temas porque recoge, como les digo, lo que hay en otros documentos. Entonces voy a ir mencionando algunos que sí están, no están en presentación, pero están en el documento y además están en un documento en particular en la serie, que es la idea de tener una serie y de tener insumos para alimentar esta discusión. Creo que hay un tema fundamental que está atrás y es el planteamiento en el documento de la necesidad de enfrentar la economía política de esta propuesta, porque aquí hay tensiones, muchas tensiones, y hay muchos potenciales afectados por un cambio en las prioridades, ¿no? Business as usual no funciona para pensar en esto a futuro. Y esto, por supuesto, genera mucha oposición, mucho rechazo de algunos perdedores, pero también dejan claro que hay un montón de espacios, como mencionaba Gabriel, como el tema forestal, por ejemplo, en los cuales tenemos el peor de los mundos, ¿no? La inutilidad genérica, ¿no? El mal ambiental y no ganamos nada, ¿no? Para nada. Lo mismo sucede con los temas, por ejemplo, de desperdicios de alimentos, ¿no? Si es cierto, están reestimando las cifras, pero que se desperdicie 30% de lo que se produce, eso ya consumió agua, ya fue transportado, energía humana, fertilizante, generó emisiones y lo botamos a la basura, ¿no? Y genera un problema ambiental en los basureros, ¿no? Entonces ahí, y es enorme, ¿no? La cantidad de desperdicio de alimentos. Entonces, solamente en ese tema puntual y menudo hay una política enorme que se puede hacer, que creo que abre un conjunto de oportunidades. Creo que una de las cosas que el documento busca enfatizar es que la agricultura va a seguir siendo central en la discusión sobre lo rural, pero no va a ser lo único, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, lo que mencionaba Gabriel del tema de áreas protegidas, ¿no? El documento preparado por el equipo liderado por Marcela Quintero sobre conservación de recursos naturales tiene un conjunto de miradas bastante críticas a las tradicionales áreas naturales protegidas y una mirada bastante más optimista a estas áreas protegidas, involucrando, por ejemplo, a población nativa, indígena, que logra generar valor a partir de la protección de estas áreas, a través de los nuevos mercados de servicios ambientales y de conservación, pero también a partir de la incorporación de actividades productivas distintas a la agricultura en esos entornos, ¿no? Entonces hay como todo el tiempo el documento juega, y eso es totalmente intencional, a marcar los problemas, pero también marcar la existencia de oportunidades, porque sí hay un montón de cosas que se pueden hacer y hay que ver cómo transitamos del reconocimiento de estos problemas hacia esas oportunidades, ¿no? En el tema de condiciones habilitantes, el tema de infraestructura, no han mencionado Carlos y Gabriel, es central, ¿no? Hay uno de los documentos sobre infraestructura rural preparado por Ricardo Fort de Grade, justamente analiza la importancia de los distintos tipos de infraestructura para coincidir en una cosa que discutimos aquí en Perú, pero que no se ha discutido en otros países con
con tanto esmero, digamos, que es, ok, la infraestructura es fundamental, hay muchas discusiones sobre la infraestructura, pero hay que mirarlas en paquete. Porque esta cosa de hacer la carretera y no llevar electricidad, o hacer electricidad y no tener camino, así pues no sirve de nada, ¿no? El esfuerzo es malo, y por eso el plan, siendo limitado, el que hemos aprobado, y siendo costeño y limeño, tiene una primera aproximación a movernos hacia eso. Entonces está el documento de infraestructura de Ricardo. El tema de los jóvenes, efectivamente es un tema, estamos actualizando el documento un poquito para que salga como un librito, incluyendo recuadros de cada uno de los 30 y tantos documentos, y hemos agregado una sección más sobre el juventud rural, porque justamente hay esta tensión entre el enorme potencial que tienen los jóvenes como agentes de cambio, los enormes desafíos que encuentran para encontrar oportunidades distintas de la reproducción de la vida agrícola de sus padres en el mundo rural, pero también estos fenómenos que estamos viendo recientemente de los jóvenes que van al mundo urbano, no a las metrópolis, pero al mundo urbano, a estas redes de ciudades intermedias, y encuentran fácilmente oportunidades laborales en el comercio, en el sector servicios, pero que tienen un techo muy bajo, ¿no? Y después de 2 años siendo exitosos en la ciudad intermedia, se dan cuenta que eso es todo lo que van a hacer por el resto de su vida, y ahí hay un cambio interesante de aspiración rural de vuelta, ¿no? Y lo rural como oportunidad. Entonces ahí creo que hay un espacio interesante para aprovechar. El tema alimentario, Ana Lucía lo plantea, hay 2 documentos sobre sistemas alimentarios, hay 3 documentos sobre temas alimentarios, uno sobre políticas y estrategias que se están implementando, uno con una mirada general del cambio en los nuevos sistemas alimentarios, uno de Joao Tini y uno de Ricardo Rapallo, y hay un tercer documento de Barry Popkins sobre los temas de impactos en la salud asociados a los cambios en la alimentación y las medidas que se están tomando en varios países, como en el caso peruano, los octógonos y los kioscos saludables, etc. Bien interesante. Y claramente el tema alimentario no es solamente los cambios en la demanda, que son muy importantes, sino también hay un énfasis en el análisis de los cambios en los sistemas de distribución, ¿no? El rol de los supermercados, que fue la gran discusión de los sistemas alimentarios hace una década, por ejemplo, hoy día está siendo superada por estas distintas tendencias, ¿no? Entonces nos ponemos fanáticos con los circuitos cortos y comer alimentos que no hayan recorrido más de 5 kilómetros y que estén empacados naturalmente, ¿no? Que son una tendencia importante. Y por otro lado vemos millones yendo a inversiones en esquemas como Rappi, Uber Eats, etcétera, que lo que hacen es mover la comida a una velocidad enorme y favorecer el consumo de alimentos preparados fuera del hogar, cambiando las tendencias completas de distribución y acopio de alimentos, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Hay un documento sobre distribución de la tierra y reformas agrarias en la serie, que justamente lo que da cuenta es de cuánto se avanzó en las reformas agrarias, porque sí han habido reasignaciones y redistribuciones importantes de la tierra en la región, pero claramente el documento lo que encuentra es que los espacios para hacer nuevas grandes oleadas de procesos redistributivos de la tierra en democracia está difícil, ¿no? Entonces que hay que encontrar otras formas, ¿no? El documento es súper bueno, de Michael Albertus de la Universidad de Chicago, que es súper bueno el documento. Norma, efectivamente, la complejidad de lograr bienestar social, con inclusión, con ciudadanía, con sostenibilidad ambiental y encima comiendo sano y produciendo alimentos sanos para todos, tiene aristas por todos lados y tensiones y trade-offs permanentes, y eso lo hace el problema complejo. La pregunta es si queremos avanzar en esa triada, ¿no? ¿Cuáles son las acciones que tenemos que tomar para comenzar a identificar qué cosa nos permite avanzar en esa línea a la vez? Y la verdad que no es muy claro cómo, porque avanzas en uno y estás retrocediendo en los otros, ¿no? Entonces hay ahí de nuevo un conjunto de definiciones de políticas que hay que tomar, y por eso terminamos el documento con los dilemas, que como bien decía Carlos, no son blanco y negro, son cómo nos
te ubicas en este rango de posibilidades. Tema de institucionalidad es clave y el problema para el caso peruano en particular es que el desarrollo rural no es tarea de nadie, no está en las competencias de ninguna institución del sector público y en ninguna de las prioridades de ninguna organización, gremio de la sociedad civil ni del sector privado. Desarrollo rural es siempre algo que le toca a otros y es bien importante, pero a mí no me toca, ¿no? Y entonces un montón de sectores, niveles de gobierno y sociedad civil y sector privado llenando nichos chiquititos en un mapa vacío liderado por nadie, ¿no? Y ahí ese sigue siendo un desafío enorme. Tema de presupuesto público fundamental, y no es solamente el presupuesto sectorializado, sino es para el tipo de cosas que hay en el sector. Hay un documento sobre gasto público para, sobre todo con el gasto público agropecuario, para la región de Eugenio Díaz Bonilla y Paolo Di Salvo, sumamente interesante con justamente la discusión de espacios en los presupuestos. Sobre cultivos ilícitos hay unas menciones en el documento. Hay un documento preparado por Mariana Escobar sobre los temas de economías ilegales en la región, no solamente, por supuesto, muy sesgado a los temas de producción de coca y narcotráfico, pero también a los temas de economía de minería ilegal e informal. Sobre el tema de la discusión urbano-rural hay un documento de Martín Dirben detrás que revisa el debate sobre las definiciones urbano-rural y la importancia de tener múltiples definiciones. En el documento se recogen buena parte de los avances en estas discusiones y, por ejemplo, un estudio reciente a partir de territorios funcionales en México, Colombia y Chile encuentra que la escala, el umbral para definir la ruralidad funcional en esos tres países está alrededor de 300-350.000 habitantes, ¿no? Acá en Perú hacemos 2.000, o sea, es un absurdo la definición que tenemos acá, de hecho, ¿no? En el umbral funcional que se ha hecho para esos tres países, ¿no? Sobre los temas de gobernanza de la discusión hay un extraordinario documento de Gustavo Gordillo sobre el tema, sobre la discusión sobre el tipo de coaliciones que participan en esta discusión y las coaliciones que requerimos fortalecer para asegurar que haya un debate sobre para dónde va esto, que es fundamental. La vuelta a lo rural, sí, todavía muy marginal, más creo que por el desencanto del éxito urbano para muchos de los que salieron, pero claramente si regresas a lo rural, a condiciones muy complejas para lograr avances sin comunicaciones adecuadas, sin infraestructura, es difícil, ¿no? Entonces tenemos que ayudar a que ese proceso suceda. Creo que más que por los millennials, por este desencanto y la precariedad de la vida en las zonas urbano a la que llegan, ¿no? Los migrantes. Sin embargo, lo que sí hay es que hay mucha movilidad, ¿no? La distinción de soy urbano o soy rural se dibuja cada día más, porque uno es urbano y rural a la vez. Uno va y viene, ¿no? Y se mueve en un espacio más complejo en el que tienes partes más rurales y partes más urbanas, y eso creo que más bien hay que aprovecharlo, y esa dinámica urbano-rural y ese continuo urbano-rural es interesante. El documento tiene una reflexión sobre lo que han sido todos los esfuerzos de desarrollo territorial rural, ¿no? Y plantea una crítica bastante dura a cómo se han implementado estos esquemas más territorializados de desarrollo rural, con algunas propuestas de cómo deberían cambiar para mirar el futuro de la entrada territorial al desarrollo rural. Hay un documento de Arilson Favaretto y Julio Verdeguer justamente sobre eso. Hay dos cosas que no han sido mencionadas que me parecen centrales. Una es el tema de conflictos, ¿no? Conflictos socioambientales, conflictos rurales por cambio de uso del suelo. Eso es un tema
que está asociado además a fuertes niveles de violencia. No tenemos un documento sobre eso, lo buscamos y no encontramos quien lo hiciera, pero claramente está mencionado en el texto. Hay los temas de violencia, ¿no? En nuestro país son relevantes, pero en una escala bastante menor si los miramos comparados con los niveles que hay en Centroamérica sobre la cantidad de violencia que expulsa gente del mundo rural y el impacto que tiene esta violencia rural en la violencia urbana en las capitales. Hay un documento sobre migración, básicamente centrado en el Triángulo Norte, que es donde hay una mayor presencia del fenómeno, pero claramente con implicancias también para esta discusión muy importantes. Y hay un vacío enorme en el documento, y eso también fue porque no conseguimos quien hiciera una discusión sobre una mirada rural a los temas de corrupción que afectan a nuestra región, y eso está mencionado porque claramente es un problema serio, sobre todo corrupción incluso a nivel rural con rural, más allá de la gran corrupción, y no tuvimos ese documento. Es uno de los pendientes que queda en la serie. Sobre los temas de innovaciones y digitalización, hay efectivamente un conjunto de oportunidades, pues está aquí el link que no me va a dejar no decirlo. Realmente las condiciones de acceso y la distribución de las capacidades digitales en el mundo rural, lo que probablemente hagan es que más bien las brechas, antes que cerrarse, se van a ampliar, y a menos que hagamos políticas muy orientadas a cerrar esa brecha, no vamos a lograr que la tecnología y la digitalización logren más bien ser un instrumento de cierre de brechas, ¿no? Y ahí hay una tensión sumamente grande. Yo tengo una enorme fe en la tecnología y en el potencial transformador que tiene esta revolución digital, pero claramente hay que asegurar que no se convierta en un ensanchador de brechas en vez de en una oportunidad, ¿no? Los invito a mirar la serie. Hay, como les digo, montones de temas, montones de documentos, y vamos a seguir alimentando la serie. Los próximos dos documentos que vienen es uno sobre la relación entre deterioro de recursos naturales, bienes ambientales en su relación con pobreza rural, y después viene uno sobre innovaciones tecnológicas para agricultura, para el cambio en la agricultura, y uno más sobre digitalización para servicios financieros, etcétera, porque ese es otro de los temas que no ha cambiado nada. No hay ningún cambio en la inclusión financiera en el mundo rural. Y quizá, Carolina, aprovecho que tengo el micrófono, no es comparativa, no una comparativa de la legislación en todos los países, pero sí ejemplos exitosos en todos los países respecto a políticas de desarrollo rural. Podría ser también un documento importante, porque me imagino que está citado a lo largo de los documentos, pero sería interesante juntarlo. Tú mencionaste un ejemplo colombiano y debe haber otras cosas. No juntemos los ejemplos negativos porque no los conocemos, pero los positivos, que son pocos y que pueden servir para diseñar políticas en el Perú, me parece importante. Hay en los documentos un conjunto de recuadros y de menciones a casos interesantes, imitables, escalables, que valdría la pena quizá reunir en un solo documento para mostrar que en la región también hay un conjunto de soluciones creativas, interesantes, que sí están avanzando. Por ejemplo, el documento que les mencionaba de Popkin sobre las políticas para incrementar la salud en los sistemas alimentarios, en el consumo de los alimentos, destacan mucho los casos de la región frente a los de otras regiones del mundo, los casos de información al consumidor, como los octógonos, los sellos, los semáforos, etc. Pero también estos énfasis en asegurar que en las escuelas, por ejemplo, hayan kioscos saludables, que se prohíba la venta de determinadas cosas en los alrededores de las escuelas, o la composición de las raciones que se dan en los programas de alimentación escolar. Hay un conjunto de iniciativas que en esta región estamos mucho más avanzados que en otras regiones del mundo que tenemos para exportar, ¿no? Nos latiríamos bastante, pero también hay cosas que pasan en la región que son interesantes.
Gracias, Carolina. Bueno, agradeceremos a Carolina, a Gabriel y a Carlos por las presentaciones y damos un aplauso por